Bienvenidos a nuestra tercera conferencia de este ciclo de conferencias preparatorias para SILA 2008, nuestra Conferencia Internacional de las Américas. Y esta tarde vamos a conversar sobre las repercusiones en América Latina del incremento en el precio del petróleo y sus derivados. Y tenemos el placer y el gran honor de contar con dos personalidades. El primero de ellos, un gran experto, el doctor Juan Tomás Monegro, que en unos minutos les leeré su reseña resumida, y también con un joven destacado del voluntariado de la Asociación Dominicana de Naciones Unidas, que ha participado con nosotros en los simulacros y en las actividades desde el año, me parece, 2002. De hecho, en el primer modelo de Naciones Unidas fue mi delegado, se acaba de graduar en Derecho y va a hacer un comentario sobre la presentación del doctor Monegro. Y esto es con la intención también de ir creando esos espacios de participación de los jóvenes y ser coherentes con lo que estamos promoviendo. Entonces, considero que también va a ser una oportunidad para que ustedes vean el talento que tenemos en la juventud y también en los expertos dominicanos. Así que, bueno, déjenme presentarles al doctor Juan Tomás Monegro, quien es licenciado en Filosofía, egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y doctor en Economía del Instituto Politécnico Nacional de México DF. Además, ha realizado un diplomado en Negocios Internacionales en la Universidad La Joya y un máster en Regulación de la Industria Eléctrica en la Universidad Politécnica de Comillas, Madrid, coordinado por la Escuela de Gobierno de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. En el ámbito laboral, se destaca su trabajo como analista técnico del Programa de Diversificación de la Industria Azucarera de América Latina y el Caribe de la Oficina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en México. Por otro lado, dentro de su experiencia docente, ha sido catedrático universitario en México y República Dominicana, especialmente en áreas de economía y administración. Ha trabajado en la elaboración y o exposición de conferencias sobre el tema energético en República Dominicana y en otros países de la región de América Latina y el Caribe. En el campo literario, el doctor Monegro ha publicado varios libros, entre los que podemos mencionar El desempeño del sector agropecuario de la República Dominicana en los 90, publicado en el 2002 por ONAPLAN, El crecimiento de los precios del petróleo y sus repercusiones en la economía dominicana, publicado por STP en el 2005, Producción del Monitor Energético, números 1 al 4 de la Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo, en el año 2005 al 2008, y también es coautor del libro Diversificación de la Agroindustria Cañera en América Latina y el Caribe, publicado en 1991. Actualmente es asesor en Economía y Energía del Secretariado Técnico de la Presidencia y de la actual Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo, así como coordinador del área de Infraestructura y Servicios Públicos. Démosle un fuerte aplauso a nuestro experto, el doctor Monegro. Muy bien, buenas noches, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por el aplauso. Y es para mí un honor, una gran satisfacción y un compromiso el estar aquí frente a ustedes y compartir con ustedes reflexiones, informaciones, inquietudes, planteamientos que nos hacemos y que se hacen normalmente la gente que día a día le da seguimiento y monitorea con un sentido analítico la ruta que sigue el mercado petrolero en particular y el mercado de la energía en general, y sobre todo reflexionándolo desde la perspectiva de las repercusiones que tiene esa trayectoria de los precios del petróleo en lo que es el desempeño económico y social y lo que son las condiciones sociales de la población en nuestros países, particularmente en la República Dominicana. Con mucho gusto accedí a la invitación para platicar sobre este tema, repercusiones en América Latina del incremento en el precio del petróleo y de sus derivados. Y cuando pensamos en el caso de América Latina, es imposible uno dejar de ir haciendo referencia a cómo se va manifestando la repercusión o cómo se van dando las repercusiones en el caso particular de la República Dominicana. Frecuentemente uno, en la fotografía de la República Dominicana, uno encuentra lo que se va dando en gran parte de los países de la región América Latina y el Caribe.
y al revés, leyendo situaciones que se dan, repercusiones que se dan en determinadas subregiones de la región América Latina y el Caribe, uno dice, pero bueno, eso se parece bastante a lo que está pasando en la República Dominicana, o como dice la canción, se parece tanto a mí. Este es el panorama, ese es el marco regional, esa es nuestra región, América Latina y el Caribe, la vemos desde México hasta allá, hasta la punta, compartida por Chile y Argentina, y en el medio los países hermanos tan diversos, con muchas situaciones diversas en lo que a dotación de recursos se refiere y que tiene que ver o que explica situaciones diferentes en cuanto a repercusiones de la misma escalada alcista de los precios del petróleo. Este es el esquema de los que les voy a platicar y que voy a compartir con ustedes. En primer lugar, vamos a dar un vistazo a lo que se denomina la vulnerabilidad energética regional y a ver el caso dominicano. Un vistazo, para luego pasar a hacer una caracterización de eso que se ha denominado la escalada alcista de los precios del petróleo, vista la escalada de los precios y viendo también lo que son los factores que estarían explicando las razones que estarían detrás de lo que es el alza de los precios del petróleo en el mercado internacional. Entendemos que es difícil, quizás imposible, se ha hecho de hecho imposible últimamente tratar este tema sin llevarse de camino la temática del alza de los precios de los alimentos y que combinado la escalada alcista con el alza de los precios de los alimentos, pues ha sido denominado particularmente por un experto del Fondo Monetario Internacional como la tormenta perfecta. Luego pasaremos a valorar los impactos, fundamentalmente impactos económicos e impactos sociales, para finalmente concluir esta plática con una exposición de síntesis y conclusiones de manera bastante breve. Quiero citar una conversación, una entrevista que le hicieron a James Schellinger, que es un ex secretario de Energía de los Estados Unidos, concretamente del expresidente Jimmy Carter, que le preguntaron, platicando sobre el tema petróleo y la crisis de los precios, entonces, ¿hay que renunciar este año a las vacaciones en el Caribe? Y él contestó, vayan, pero lo que se gasta en este año, quizá lo necesiten en el que viene para llenar el depósito, el tanque, porque el barril de petróleo ya no bajará de $100. El petróleo barato es historia y el precio de todo subirá. Unos 3.000 productos de uso cotidiano proceden del crudo, desde cosméticos a abonos, pasando por medicamentos y ropa. Tenemos que vivir según nuestras posibilidades. Creo yo que esa respuesta, que por el tiempo que hace que fue secretario de Energía, es una respuesta de viejo. Y las respuestas de viejo son respuestas de sabiduría y conviene escucharla. El esquema, un vistazo a la vulnerabilidad energética regional y veremos ahí el caso nacional. Es una corrección que hacemos al título que nosotros mismos enviamos. El alza de los precios del petróleo afecta a todas las economías de la región, pero no a todas por igual. Es la primera afirmación que queremos dejar sentada acá. El choque petrolero afecta a los países de la región América Latina y el Caribe en forma diferente en función de su respectiva dotación de recursos energéticos y de recursos hídricos. En el caso de los recursos energéticos, afortunadamente, debemos afirmarlo así, tal vez con un poco de envidia desde República Dominicana, pero afortunadamente en la región de América Latina
hay países que cuentan con grandiosas riquezas energéticas, que cuentan con riquezas petroleras. Esos países están ubicados principalmente en Sudamérica, en México, que ya no es Sudamérica, sino que es, bueno, está catalogado como Norteamérica, pero parte es como Centroamérica, entonces es un pie en Norteamérica y otro pie en Centroamérica, con las condiciones de Centroamérica y las condiciones de Norteamérica. México, y aquí en el Caribe tenemos el representante que es Trinidad y Tobago. En el caso de México es el país que tiene más producción de petróleo, no es el que tiene más reserva, el que tiene más reserva es Venezuela, pero México es responsable, aporta el 4.4% de la producción mundial, seguido por Venezuela con 3.4%, Brasil con 2.3% y con muchas reservas que ha descubierto recientemente que lo van convirtiendo precisamente en un gigante futuro, o de la producción futura y de la exportación de petróleo. Argentina, Colombia, Ecuador, Trinidad y Tobago. Hay otros países de Sudamérica y otros países de Centroamérica, estamos refiriendo en el caso de Centroamérica a Guatemala particularmente, y Perú, pues son, entre otros, los principales países que producen petróleo en la región. Y que Dios se lo bendiga. Un poquito de envidia, porque ojalá que nosotros tuviéramos un poquito acá. La región, en su conjunto, produce diariamente alrededor de 10.110.000 barriles de petróleo, que representa aproximadamente el 12.4% de la producción a nivel mundial. Tener petróleo, tener gas natural, tener carbón, hoy en día es una bendición. Estos países hermanos de la región de América Latina la tienen. Otra vez, bendito Dios. Si no tienen petróleo o carbón o gas natural, tienen agua o tienen ambas cosas. Y eso es otra bendición. Porque el agua, en la medida en que un país es rico en recursos hídricos, tienen un gran potencial precisamente para la producción de energía. Y aquí tenemos las economías de la región mejor dotadas de riqueza hídrica, que son nada más y nada menos que Brasil, que también tiene petróleo, Costa Rica, Colombia, que también tiene petróleo, Perú, que también tiene petróleo, Venezuela, que tiene petróleo, Argentina, que también tiene petróleo. Estos países y otros más, con menos condiciones, tienen capacidad hídrica que les permite ser menos vulnerables al crecimiento de los precios del petróleo o al crecimiento de los precios de los recursos energéticos de fuentes fósiles, como son el petróleo, el carbón y el gas natural particularmente. Como podemos observar, lamentablemente o desafortunadamente, República Dominicana también en recursos hídricos se encuentra en la cola de esta lista de países afortunados, que la mayoría de ellos, aparte de petróleo, también cuentan con agua. Lo que está en juego con esto es la vulnerabilidad energética. En la medida en que un país no cuenta con petróleo, no cuenta con gas natural, no cuenta con carbón, entonces es un país que sufre pobreza energética, al menos de fuente fósil, que es la fuente convencional de generación de energía actualmente. Pero además, si ese país es pobre en recursos hídricos y nosotros no somos pobres, pero tenemos relativamente poca agua en relación a esa lista de países y por lo tanto se puede esto señalar como un elemento que se suma a la vulnerabilidad energética, el relativamente pobre potencial de recursos hídricos. Miremos el caso de República Dominicana visto desde la perspectiva del balance energético. La matriz, nosotros en esta simple inspección podemos observar que, bueno, primero, para los que lo necesiten, en la segunda columna que dice KTEH,
P, eso es miles de toneladas equivalentes de petróleo. Es convertir a tonelada toda la energía que proviene del petróleo, de gas natural, de carbón, de hidroenergía, de leña, de productos de leña, de sol, de biomasa. En total, nosotros consumimos 3.744.000 toneladas equivalentes de petróleo. Y el 56% de ese consumo energético proviene de petróleo. Y eso es una alta dependencia de petróleo. Tenemos que el 8.1% proviene de gas natural, el 4.9% proviene de carbón mineral, como ya hemos señalado, petróleo más gas natural más carbón mineral son las tres fuentes fósiles. Las tres, en todo caso, las tenemos que importar. Y las tres suman un 69% la incidencia de las fuentes fósiles que tenemos que importar para proveernos de la energía que necesitamos para nuestro desenvolvimiento económico y social. Llama la atención el componente leña, en este año por lo menos, representaba casi el 19%, y vale la pena señalar el componente productos de caña, que representa el 7% del aporte energético. En general, esto es una fotografía que lo que nos dice es, nosotros, particularmente en República Dominicana, a diferencia de la matriz energética de otros países hermanos de la región América Latina y el Caribe, incluyendo países de Centroamérica, pues tenemos una posición difícil, no favorable en cuanto a independencia energética o en cuanto a dependencia de los recursos fósiles importados para producir la energía que necesitamos. Lectura. Nunca antes fue tan riesgoso ni representó mayor vulnerabilidad para la economía dominicana depender tanto, 69%, de las importaciones energéticas convencionales, las fuentes fósiles, especialmente del petróleo. Una evidencia de la vulnerabilidad energética nacional. Pasamos al segundo punto, caracterizando la escalada alcista de los precios del petróleo. Este es un fresco, un cuadro, que nos presenta cómo ha sido la evolución de los precios del petróleo en los últimos 18 meses en el mercado, particularmente los precios del West Texas. En la segunda semana de julio, el precio del petróleo alcanzó el nivel de $148 por barril. Luego en la tercera semana reculó, pero tomé como referencia lo que pasó en la segunda semana. Y ese nivel ya es una evidencia de que ha cobrado especial intensidad la escalada alcista iniciada nada más ni nada menos que hace 8 años. El precio del petróleo, en el fresco, en el gráfico, pasó de un promedio de $72 por barril en el enero-diciembre de 2007 a un promedio de $116 por barril en el enero-junio o enero-julio del año actual. Es un brinco muy grande. Los que somos del campo sabemos lo que es brincar malla, ¿no? Entonces, es un salto de brincamalla, o sea, de brincar cerca, ¿no? Es un salto alto. Una economía que depende fuertemente de importaciones energéticas, particularmente de importaciones petroleras, con un salto así se remenea, necesariamente se remenea. El precio del petróleo pasó de promediar 72 a 116 en el semestre actual. Los niveles de precio observados actualmente constituyen una amenaza seria para la sostenibilidad de los equilibrios macroeconómicos
tanto internos como externos. Y sobre esta afirmación habremos de volver en lo que sigue, en lo siguiente. Esto es otra fotografía de cómo ha sido la evolución ya más en mediano plazo del alza de los precios del petróleo, del choque petrolero, del desempeño del choque petrolero en una década. Hoy en día son un sueño los precios de aquellos años, una década atrás, cuando el petróleo llegó a cotizarse en torno a los $14 por barril. Es más, no a los $14, eso fue en promedio mensual o promedio anual. Hubo días que el petróleo llegó a cotizarse a $8 por barril. Yo recuerdo, viví en ese tiempo en México. Se puja cuando tú vives en un país petrolero y el petróleo cae a esos niveles de $8 por barril. Estaba todo el mundo temblando y asustado, porque teníamos como antecedente la devaluación que había ocurrido 4 años antes, en el año 1994. En la actualidad, los precios multiplican por 8 veces el promedio observado en el año 1988. Y eso es crisis. Y casi triplican el precio observado apenas 3 o 4 años atrás, en 2004. Y eso entendemos que es crisis. Ese es el choque petrolero. Son niveles de precio que no tienen precedente en términos nominales ni en términos reales. Esto es muy interesante, porque en términos nominales, el antecedente, en términos reales, el precio más alto se había verificado en 1981, cuando el petróleo llegó a cotizarse a cosa de $39 por barril. Solamente que los $39 por barril del año 1980-81 equivalen a $108 de hoy. Entonces, mientras el petróleo no llegó a alcanzar el nivel de los $8 por barril, estuvimos por debajo en términos reales. ¿Qué pasa? Que hace ya unos cuantos meses, apenas hace cosa de 3 meses, 2 o 3 meses, que rebasamos la barrera de los $108 por barril. De ahí para acá ya le sacamos la cabeza a la crisis petrolera de principio de la década de los 80. Este cuadro, por ejemplo, te lo retrata de cuerpo entero. Aquí tenemos este pico, que corresponde precisamente al año 1980, a abril de 1980. Según este cálculo, los $39 por barril de 1980 equivale a $101 de hoy. Y, bueno, aquí tenemos en junio de 2008 que el precio de $126.9 por barril, pues ya se nota ahí la diferencia. Es una diferencia de un 26-27% con respecto al precio de principios de la década de los 80 en términos reales. Y en términos reales, a la economía le duele. Estamos diciendo que tenemos un precio de petróleo en términos reales 30% o casi 30% más caro que como se puso en su nivel histórico a principios de la década de los 80. Lectura 2 o lección 2 es una especie como de descansito. El alza de precios del petróleo arrastra tras sí a los demás combustibles de generación, elevando los costos de producción de la electricidad particularmente. Y dado que el gobierno, no solamente en República Dominicana, en la mayoría de los países, productores o no de petróleo, de la región América Latina, han adoptado una política de protección de los usuarios finales para que no reciban el impacto directo del alza de los precios del petróleo. Entonces, los gobiernos, incluyendo el de República Dominicana, al adoptar esa política, ha asumido el riesgo de precio y no ha traducido el impacto del alza del petróleo en la tarifa a los usuarios en el caso de la electricidad y en muchos casos también en el caso de algunos combustibles, en el caso particular de República Dominicana, principalmente el caso del GLP y gasoil. Por tanto, por esta política, los gobiernos, muchos gobiernos de la región, la mayoría de los gobiernos de la región han aumentado las transferencias destinadas a financiar el subsidio a la energía, tanto a la electricidad
como a los combustibles, con la consecuente carga para el fisco. Este es el caso particularmente del gasoil número 6, que sirve para generar, y así como crece el petróleo, pues ha crecido el gasoil número 6, y así como crece el gasoil número 6, crecen otros combustibles que se usan, por ejemplo, en la generación, y en la medida en que aumenta el precio de los combustibles que se emplean en la generación, aumentan los costos de producción de la energía, y en la medida en que aumentan los costos de la energía, si tú como gobierno no ajustas la tarifa, entonces tienes que asumir una carga mayor. Este es el caso particularmente de la República Dominicana, donde tenemos la línea naranja, que representa lo que, según los cálculos de la Superintendencia de Electricidad, sería la tarifa técnica, o sea, la tarifa que recoge, que asume los precios de la energía en el mercado internacional, y debajo, en la línea azul, está lo que se denomina la tarifa aplicada, que es la tarifa que el gobierno ha mantenido prácticamente desde principios de 2006 congelada, con el propósito de evitar que la población sufra el impacto directo del alza de los precios del petróleo en el mercado internacional. En el caso de la tarifa eléctrica, esto se refleja en la brecha creciente de la tarifa indexada o tarifa técnica con respecto a la tarifa aplicada. Esa brecha que aparece al final, finalmente se traduce en más subsidio, particularmente en este caso, subsidio del sector eléctrico. Eso es una de las consecuencias del alza de los precios del petróleo. Más transferencia, más subsidio de parte de los gobiernos. Y repito, este es el caso de República Dominicana, pero es una fotografía que se da en la generalidad, casi en todos los países, Chile incluido, que recientemente ha hecho transferencias cuantiosas para evitar que le llegue el golpe del alza de los precios del petróleo a la población. Recientemente estuve en México, y México, que es un país petrolero, México está pujando el gobierno porque el subsidio a la gasolina, a los combustibles, este año representará 20,000 millones de dólares. El subsidio a los combustibles nada más, no está ahí incluido el subsidio a la electricidad. Lectura 3. Estos niveles de precio del petróleo colocan a países altamente dependientes de las importaciones energéticas, como es el caso de República Dominicana, en posición muy vulnerable y en una condición tal de estrés que representa una amenaza seria a la estabilidad económica, a la estabilidad social, a la estabilidad política, a la gobernabilidad misma. Pone en riesgo el fruto de casi 2 décadas de esfuerzos por construir una economía robusta y dotada de mejores condiciones para propiciar el desarrollo y reducir la pobreza en la generalidad de los países de la región. Aquí hay una serie de factores que lo explican, no voy a detenerme mucho en ello, voy nada más a señalar algunos. Un factor que un grupo de hipótesis enfatiza como factor explicatorio el desbalance entre la oferta y la demanda de petróleo a nivel mundial. Hay restricciones de oferta que muchos la explican porque en las décadas pasadas y principalmente por situaciones de bajos precios del petróleo, no se realizaron las inversiones necesarias para que el día de hoy esas inversiones, habiendo encontrado petróleo, pudieran estar extrayendo ese petróleo del seno de la tierra. O sea, escasez de inversión en el pasado se traduce en condiciones que desembocan en escasez de oferta en el presente. Y eso explica la limitación de la oferta. Esto contrasta con una demanda por petróleo creciente a nivel mundial, impulsada principalmente por la demanda de los países en desarrollo, particularmente China e India. Hay análisis que plantean que el 75% del crecimiento de la demanda de petróleo a nivel mundial es explicada por la demanda proveniente de los países en desarrollo. Bueno, que los chinos ya
no quieren andar en bicicleta. ¿Y por qué van a andar en bicicleta si ya pueden comprar un carro? Tienen derecho. O bueno, que los chinos quieren comer otras comidas, hay más demanda de alimento, entonces ahí se juntan las dos cosas. Y en esa línea de reflexión se analiza este elemento, que es un elemento estructural del mercado. Se hacen referencia también a los cuellos de botella en el nivel de la refinación. No hay suficiente refinería para procesar petróleo pesado, mientras que el petróleo liviano se ha escaseado, y entonces, como la mayoría del petróleo se vende, la importación de petróleo es gasolina, entonces hay pocas refinerías que tengan capacidad para procesar los petrolíferos y eso empuja los precios. Hay factores climáticos, que eso ya lo entendemos todos, hay tensiones geopolíticas que influyen bastante en el alza de los precios del petróleo, principalmente en Medio Oriente, el caso Irak-Irán, el caso de África, Nigeria, el de América Latina, tensiones con Venezuela, que acaban causando interrupción de suministro o bien temor de que haya interrupción de suministro y ya eso empuja al alza los precios del petróleo. Otro elemento que ha influido recientemente con más fuerza es el caso de la depreciación del dólar frente al euro, que en 18 meses pues suma un 22% de depreciación y eso tiene bastante incidencia actualmente. Y últimamente se ha mencionado y se analiza y se le está poniendo mucha atención a la incidencia de la especulación en los mercados. Ante la debilidad del dólar y la incertidumbre reinante, muchos inversionistas especulan con los futuros del petróleo. A propósito de la especulación, hay evidencias de que el mercado petrolero, que es altamente un mercado imperfecto, no es un mercado perfecto, no hay competencia perfecta, es un mercado que está funcionando inadecuadamente o que no está funcionando adecuadamente. El hecho de que pasara de los $20, por ejemplo, en 2002, a los $70 en verano del año pasado, y que justamente en verano del año pasado se destapara la crisis subprime y que en el marco de la crisis se acelerara la escalada alcista y que ese acelere de la escalada alcista llevara a que la semana pasada el petróleo llegara a los niveles que llegó, $148, pues ya yo creo que ahí hay indicios claros para sospechar seriamente del factor especulación como un elemento fundamental que está incidiendo actualmente en la dinámica de los precios. Es sorprendente que los precios se aceleran justo con el estallido de la subprime y que los mercados de acciones bajaran en ese contexto. Es un indicio de que la especulación financiera se cambió de medio, se movió al mercado petrolero, a las materias primas y a los productos alimenticios, y eso es un peligro para naciones como las de República Dominicana. Elemento que ha sido, por cierto, puesto de relieve por nuestro presidente en escenarios internacionales recientemente. Es un fresco de cómo ha sido la devaluación del dólar frente al euro en los últimos 18 meses. La cuesta, la siguiente, por favor. La cuesta, lo dice, hasta en una cuesta de campo da trabajo subir una empinada así, un empinamiento así. Países como Venezuela, Irán, hacen sus transacciones ya en euro y hay otros países de la OPEP que le quieren seguir los pasos y eso pues también es un elemento que debilita al dólar frente al euro y entonces hace que crezcan los precios en dólares. Aquí tú tienes la evolución de los precios del petróleo vendido en dólar o vendido en euro. Si fuera vendido en euro, como quiera, la franja naranja de abajo, el petróleo hubiera subido. Ha subido como quiera. Pero ha subido a un ritmo más pronunciado cuando se calcula el precio en dólar, la línea azul de arriba, y esa brecha más creciente hacia arriba es una evidencia del crecimiento, de la devaluación del dólar respecto del euro. Lectura 4. Sea por escasez en el mercado, o por la caída del valor del dólar, o por tensiones geopolíticas, o por la ola especulativa, o por lo que sea, el alza continua de los precios del petróleo
mantiene en vilo a los países de la región, principalmente a los altamente dependientes de las importaciones energéticas. Genera tensiones de costes en los sectores empresariales, en todas las economías, tanto en las importadoras como en las exportadoras. Crea presiones en los presupuestos de las familias por la inflación. Crea presiones fiscales a los gobiernos por los subsidios. Genera tensiones sociales y políticas, principalmente en los países altamente dependientes, sean desarrollados o subdesarrollados, de esas importaciones. Las alzas en precios reducen el ingreso real de la población, avivando los conflictos sociales. Una estadística: en 2007, según datos del Banco Mundial, 50 millones de personas en el mundo se convirtieron en pobres. Y gran parte de la causa de que en 2007 50 millones de personas pasaran de no pobres a pobres se debió al alza, a la inflación. Y esa inflación estuvo en gran medida empujada por el alza de los precios del petróleo. De esos 50 millones de personas que pasaron de no pobre a pobre, 15.7 millones ocurrieron en la región América Latina y el Caribe. Y particularmente, acercándonos más, 1 millón de los que pasaron de no pobres a pobres se ubicaron en Centroamérica. Y 2 millones en Centroamérica pasaron de pobres a indigentes o miserables, que es lo mismo. Eso es un reflejo de la repercusión social del alza de los precios del petróleo en la región América Latina y el Caribe. Un par de diapositivas para referirnos a eso que han llamado la tormenta perfecta, definida por este señor del FMI, Simon Johnson, como el momento en que un conjunto de eventos individualmente no revisten especial gravedad, pero cuando confluyen generan una situación prácticamente inmanejable. Casi textualmente citándolo, porque creo que lo retrata muy bien. Actualmente, con la escalada alcista de los precios del petróleo, con la intensidad con la que se está dando y con la intensidad con la que también se está dando la escalada alcista en los precios de los alimentos, principalmente desde verano de 2007 para acá, parece que hay poca duda o hay poco espacio para dudar de que estamos, por lo menos en la antesala, si no es que dentro de una crisis perfecta. No hay mucho que se pueda hacer para bajar los cada vez más altos precios del petróleo y de los alimentos, al mismo tiempo que la inflación impide bajar las tasas de interés. O sea, precios del petróleo o de la energía altos, precios de los alimentos altos y tasas de interés altas. Eso es una trampa. Desde 2007 para acá, los precios de los alimentos han aumentado vertiginosamente, no por escasez, sino por factores vinculados al incremento registrado en la demanda, especialmente la demanda proveniente de países emergentes, China e India principalmente. También el alza en el precio de los fertilizantes y pesticidas, vinculado al crecimiento de los precios del petróleo. Fertilizante se hace con petróleo, los pesticidas se hacen con petróleo. Estos ingredientes, estos insumos fundamentales para la producción agrícola, dependen del petróleo, sube el petróleo, suben de precio, aumentan los costos de producción y esos costos de producción se traducen en crecimiento en los precios. Y tercero, por el alza en los costos del transporte, vinculado al crecimiento de los precios del petróleo. Para transportar, tanto igual que para producir, se necesita petróleo. Valorando los impactos, el punto 4. Tenemos aquí este cuadro que refleja el crecimiento de América Latina en su conjunto, el crecimiento económico de América Latina en su conjunto,
allá a la derecha, donde aparecen al final las dos líneas o columnas naranjas, las columnas naranjas son 2007 y 2006, la anterior. Luego 2005, 2004 y 2003. Significa que América Latina ha acumulado 5 años de crecimiento sostenido como región. 5 años de crecimiento consecutivo. A pesar de que desde hace 5 años, principalmente, la escalada alcista cobró intensidad, o sea, desde 2003 hasta 2007, la escalada alcista se mantuvo y cobró intensidad. A pesar de eso, hubo crecimiento económico en la región América Latina. No significa que no impactara el crecimiento. Los economistas hablan del impacto subyacente o el impacto secreto. Significa que eso fue lo que pudo crecer a pesar del alza de los precios del petróleo. Y significa que hubiera crecido más si no hubiera sido por el alza de los precios del petróleo. El año pasado apretó gabela los precios del petróleo y parece que, posiblemente relacionado ya con la trampa de la crisis perfecta, el crecimiento amainó y tuvimos lo que los economistas denominan, una palabra dominguera, la ralentización de la economía. Yo decía antes ralentización, me dio un poquito de trabajo a mí mismo como economista, pero bueno, ralentización. Esa ralentización de la economía pues es atribuible principalmente, en gran medida, ya a las dificultades que va creando en el sistema de las economías de los países de la región el alto precio de la energía. Sin embargo, enfatizamos, después de finales de la década de los 70, la región América Latina no había disfrutado de un periodo tan largo de crecimiento económico sostenido. 5 años, 4 años, de hecho, con un crecimiento económico por encima, con un PIB per cápita, un Producto Interno Bruto per cápita, creciendo a una velocidad por encima del crecimiento de la población, muy por encima, 3%. Seguimos al siguiente. Con todo y escalada alcista, podemos, las cifras así lo permiten, dar cuenta de que en la región América Latina hay crecimiento económico, hay más empleo asalariado, hay mejor calidad laboral porque hay un trabajo que ha crecido, el trabajo asalariado ha crecido y eso es un signo de una mejora en la calidad del trabajo, de los empleos generados. Y eso es positivo para el desarrollo económico y social. La afirmación en términos positivos, como nota positiva, repetimos, crecimiento económico más disminución de desempleo, más mejor calidad del empleo creado, más aumento de ingresos no salariales, equivale a mejores condiciones del desarrollo en la región. Y eso es lo que ha pasado en los últimos años en la región América Latina y el Caribe, según dan cuenta las cifras que nos proporciona la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Sin embargo, el resultado no ha sido homogéneo en la región, como no son homogéneas las condiciones del desarrollo de los países de la región. Tomando como referencia lo que se llama los términos del intercambio, que no es más que la capacidad que tienen las exportaciones de la región para financiar las importaciones que hace del mundo, ¿no? Las condiciones o los términos del intercambio en la región de América Latina en su conjunto mejoraron significativamente en los últimos años en relación con el promedio de la década de los 90 en un 33%. Es más, otros países, particularmente los del Cono Sur, fue a quienes mejor le ha ido en los últimos años en cuanto a capacidad de sus exportaciones para financiar importaciones, las del petróleo incluidas. Desafortunadamente,
No es el caso de los países de Centroamérica, ni es el caso de la República Dominicana, en donde las condiciones de los términos de intercambio se redujeron en un 14%. Significa que perdimos capacidad de financiar con nuestras exportaciones los productos que importamos del mundo, incluyendo el petróleo. Esto se le puede achacar fundamentalmente, por cierto, al petróleo, el caso de Centroamérica y de República Dominicana, porque justamente esa subregión, conjuntamente con República Dominicana, tiene como nota común el que son altamente dependientes de las importaciones energéticas. En el caso de República Dominicana, con el agravante de que los países de Centroamérica sí tienen recursos hídricos relativamente abundantes y no es el caso de República Dominicana. Veamos lo que ha pasado en América Latina en su conjunto a través de lo que ha pasado en República Dominicana. Esta es la gráfica que representa la relación entre el valor de las importaciones petroleras y el Producto Interno Bruto. En el año 2007, hay que hacer una pequeña corrección, en el año 2007 destinamos casi $8 de cada 100 que produjimos a comprar petróleo. Y en el enero-marzo de este año destinamos $9.3 de cada 100 que produjimos a comprar petróleo. En 1998, una década atrás, destinamos $3 de cada 100 que produjimos a comprar petróleo. Ahí está la repercusión del alza de los precios del petróleo. Cada vez más tenemos que destinar una proporción mucho mayor de lo que producimos a financiar nuestras compras de energía. La factura petrolera el año pasado sumó 3.329 millones. Y miren el salto de lo que se proyecta actualmente. 5.500 millones de dólares. Podría ser el nivel al que se situaría la factura petrolera según las proyecciones hechas hasta lo que hemos destinado para ese objetivo en el enero-junio del corriente. Seguimos a la siguiente. Bueno, este es el choque de la factura petrolera, es el acumulado adicional. Gastamos en energía desde 2003 a 2008 adicionalmente 2.364 millones. Una cantidad superior a la que logramos aumentar por concepto de ingreso por exportaciones. O sea, ha crecido mucho más lo que tenemos que gastar año a año adicionalmente en importar petróleo que lo que hemos logrado adicionar por concepto de nuestras exportaciones. Y eso es un elemento que debilita seriamente las cuentas externas de la economía. Esta tardecita, me llamaba el secretario Montaz y me decía, bien, o sea, tiene que darme el permiso de que, si le parece bien. Entonces sí, pero me hubiera gustado que enfatizaras más este aspecto precisamente. Cómo el alza de los precios del petróleo debilita o está debilitando, está vulnerando las cuentas externas, la cuenta corriente de la balanza de pago. Y la cuenta corriente de la balanza de pago no es más que esta relación de lo que entra contra lo que sale. Esa diferencia evidencia el debilitamiento. Vía la inflación, y ahí este gráfico, 2 más adelante, el siguiente por favor, refleja cómo la inflación ha sido explicada en gran medida por el alza de los precios de los combustibles, particularmente en la República Dominicana. Lo anterior se puede, en el siguiente, sintetizar así. En el caso dominicano, la incidencia más extremosa se tuvo en el 2005. En 2005, la inflación que tuvimos fue explicada en un 55% por el alza en los precios del petróleo. En 2007 fue un 31%.
Un 31% de la inflación que ocurrió se explica por el alza en los precios del petróleo. Adviértase que lo que más hace subir los precios del petróleo son el aumento de las tarifas del transporte y el alza de los precios de la gasolina regular. Es lo que se puede advertir en el que está anteriormente, si lo expresa, por favor, en el anteriormente. Ok. Pasamos al siguiente. Hay un fuerte impacto social en la región. Fíjense que está suavizado el impacto económico. No es tan fuerte todavía, por lo menos los datos hasta 2007, del impacto en crecimiento económico ni en inflación. Se presume que el impacto está siendo más fuerte ya en 2008, pero en 2007 y hasta 2007 la región no sufrió significativamente por el alza de los precios del petróleo en términos de crecimiento económico ni en términos de inflación. Pero hay evidencias ya de que el alza persistente de los precios internacionales de los energéticos y de los alimentos está castigando severamente a los sectores más pobres de América Latina y el Caribe. Ya esto lo señalamos anteriormente, la cantidad de pobres que se generaron en el mundo, la cantidad de pobres que se generaron en la región. En la región se pasó de 68.5 a 84.2 millones el número de pobres en 2007 con respecto a años previos. Y eso se atribuye a la crisis petrolera, a la crisis de los alimentos. El aumento es 1.5 veces la población de República Dominicana. A esta estadística habría que sumar el agravamiento de la situación de las personas que, previo a estos aumentos, ya vivían en la pobreza y en la indigencia. Bien, con esto concluimos lo que era la plática que les tenía. Yo creo que al siguiente, por favor. Síntesis y conclusiones, que tengo una diferente. Como síntesis, tenemos que los impactos en Centroamérica son similares a los de República Dominicana. Se espera que el crecimiento económico siga ralentizándose en los países de la región en general, los de Centroamérica en particular, y también en la República Dominicana, que en los últimos 3-4 años hemos tenido una tasa de crecimiento bastante robusta. Se espera que seguirá complicándose el déficit comercial, se seguirá deteriorando la balanza de pagos, lo que elevaría el déficit de la cuenta corriente. Se espera que haya mayor inflación como resultado del alza de los precios del petróleo en 2008 y en los años que vienen, si no se revierte la tendencia de los precios. Seguirán habiendo y seguirán agudizándose las presiones fiscales por aumento de los subsidios tanto a la energía, electricidad y combustibles, como subsidio a los bienes alimentarios. Y se espera, de hecho ya las hay, presiones sociales para aliviar los impactos de la pobreza, presiones sociales, y para compensar esas presiones sociales, los gobiernos tendrán que destinar mayores recursos en subsidio para aliviar los impactos en la pobreza y de esa manera alivianar la carga. Hay simulaciones que demuestran que un aumento de 15% en promedio de los precios de los alimentos, particularmente, ocasionaría un aumento de 1.1 millones del total de pobres y de 2 millones de personas con pobreza extrema, en el caso particular de Centroamérica. Y, repito, la situación de Centroamérica es muy similar al caso de República Dominicana. Finalmente, la próxima. Desafortunadamente, el explosivo aumento de los precios del petróleo es solo uno de los varios ingredientes que configuran un panorama internacional especialmente complejo, pero su importancia es singular. El alza vertiginosa de los precios de otros commodities alimentarios añade en gravedad al panorama. En 2007 los precios crecieron, los de los alimentos, un 40%. El aumento de las cotizaciones del petróleo impacta en la demanda de maíz, los costos de producción de la agricultura y los costos del transporte de los bienes agropecuarios hacia los mercados. También otro componente que hace más recia, que arrecia la crisis, es la crisis crediticia de las hipotecas, los créditos subprime de alto riesgo, con la consiguiente recesión en los Estados Unidos,
más el debilitamiento del dólar han dado pie a la especulación y esto a su vez ha acelerado el alza de los precios del petróleo. Se espera también, por tanto, menor ritmo de crecimiento de otras economías desarrolladas y con eso una reducción de las posibilidades de los mercados de nuestras exportaciones. Entre otros, son los elementos de impacto del alza de los precios del petróleo en las economías de la región América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Juan Tomás Monegro, asesor en Economía y Energía de la Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo, por haber compartido con nosotros sus conocimientos. Y como les mencionábamos al principio de esta conferencia, vamos a contar también con la participación de un joven recientemente graduado en Economía de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, que es analista económico de la Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria de la Secretaría de Estado de Hacienda y que además ha sido voluntario de la Asociación Dominicana de Naciones Unidas desde sus inicios en el 2002, siendo en un principio un participante, un estudiante de educación media y durante toda su preparación universitaria nos acompañó en el cuerpo de voluntarios y ahora en el SILA 2008 va a fungir como director general del Comité de Negociaciones Comerciales de la OMC, que es uno de los organismos para universitarios que vamos a estar simulando. Con ustedes un gran amigo también, el licenciado Guarocuya Batista. Guarocuya, el piso es suyo. Primero que nada, agradeciendo de manera abrumadora, no solamente la oportunidad acá presente de estar ofertándoles a ustedes los pocos conocimientos en experiencia, pero que se intentan compensar con las habilidades aprendidas, no solamente para ustedes, sino de yo poder estar acá presente con, y quisiera tomarme, si el doctor Monegro me permite, con quien probablemente es el líder número uno indiscutible de este país en el tema petrolero, que es el doctor Juan Tomás Monegro, y es un honor para mí estar acá, y no solamente con usted, sino con doña Pilar Sandoval también. Yo voy a intentar resumir muy brevemente, 5, 10, 15 minutos, no debe pasar, las afirmaciones ya hechas por el doctor Monegro y vamos a intentar, por lo menos de mi parte, agregarle un componente que fuera mencionado en varias ocasiones por nuestro señor presidente en escenario internacional, en lo que es el tema de la especulación financiera y cómo esto afecta el precio del petróleo, porque ya vimos una excelente y muy directa explicación en un tema que es sumamente complicado. Entonces, por favor, ya se había mencionado brevemente cómo era la situación previa y si yo pudiera resumir, pues me gustaría que todo el que estuviera acá en esta sala saliera con el conocimiento de que de los años 80 hasta iniciando septiembre de 2003, porque estos incrementos del petróleo no vienen del 2005, 2006, 2007, vienen desde el 2003 finalizando. Entonces, de los años 80 hasta septiembre de 2003, el precio promedio a futuro, New York MEX, y ajustado a la inflación, entiéndase, precio real, fue de alrededor de $25 por barril. Bueno, en lo que vamos de año, el precio del barril constantemente ha roto todo tipo de récords en precios reales. Cuando me refiero a precios reales, no digo el precio del día de hoy, sino digo el precio del día de hoy ajustado a la inflación, porque un peso de hace 100 años no es lo mismo que un peso de ahora. Y ajustado, todavía estamos viendo récord de aproximadamente $147 por barril. El 11 de julio de 2008, un récord intradía. No cerró ese precio, gracias a Dios, pero estos precios actuales, ajustados a la inflación, nunca se han observado desde los 1800, cuando se comenzó a explorar y a desarrollar el área petrolera. Entonces nos encontramos en los albores de un nuevo mundo. Nadie en el mundo ha estado presente en una situación como esta y de ahí que se mencione que la tormenta perfecta, cuando usted le agrega los demás problemas. Por favor. Rápidamente, en la República Dominicana tendemos a utilizar, principalmente los técnicos acá del gobierno, 3 barriles de petróleo. El New York MEX, que es el primero que vemos con un color azul, que es un precio a futuro. Entonces, cuando nos referimos a futuro, no es que usted compra al día de hoy una cantidad de barriles, sino usted compra un contrato a un momento a futuro al precio que se esté cotizando. Lo que quiere decir que el New York MEX sirve como un barómetro de hacia dónde iría. Si el establecimiento en el área del petróleo entiende que va a bajar, pues tiende a ser por debajo del precio del barril actual. Y lo opuesto también se da. El Brent es el más cotizado en Europa, en Londres, y el WTI es el que más se cotiza acá en América, principalmente por los Estados Unidos, significa Western Texas Intermediate. Si nos fijamos, en el año actual,
abrimos con unos precios alrededor de $90 el barril en el año actual. Precio ya rasando los récords. Y llegamos hasta junio para luego topar ese pequeñito récord y luego al día de hoy que ha bajado un poco, pero a niveles de 120 y pico de dólares. Y es porque tenemos 3 días que ha bajado el precio del petróleo. Hace 5 días estamos en niveles récord. Entonces, eso es la evolución del año actual, que sabemos que es un año único en tema de qué tan alto han estado. Entonces, por favor, veamos cómo ha ido en el mes actual. En el mes que nos encontramos hasta el día de hoy, fíjense esta evolución. Nunca es bueno para una economía, como mencionaba el doctor Monegro, como nosotros, dependiente de la importación de dicho bien transable, entiéndase, commodity, vamos a utilizar esa palabra commodity, nunca es bueno este tipo de decisión rara. Es una completa indecisión del mercado que no se establece en un precio. Por consiguiente, nosotros que no somos productores, sino somos tomadores de precios, tenemos que ajustarnos a lo que el mercado nos dé. Entonces hay 2 cosas, 2 salidas rápidamente que uno pudiera ver. O usted compra a futuro una gran cantidad de barriles de petróleo, lo cual significa una fuerte inversión, que generalmente países como nosotros, ante estas situaciones, no disponen de esos recursos. O usted lo compra en el mercado spot diario. Y la factura petrolera, como en la República Dominicana, lamentablemente depende de, como dirían los estadounidenses, the whims of the market, o para donde quiera ir el mercado. Entonces, si por favor nos damos un pequeño paso, quisiera centrarme brevemente sobre la especulación, que se ha achacado como la culpable número 1 o número 2 de todas las tantas razones por las cuales los incrementos han sucedido. Fíjense, si quisiéramos resumir las principales razones, de acuerdo a la literatura actual, nos damos cuenta que hablamos de los shocks de oferta del petróleo. Ahora mismo existen limitaciones ante la producción de petróleo. Existe una teoría sumamente interesante, pero todavía se mantiene en el rango de teoría, que es la del petróleo pico o peak oil, donde se refiere que ya el mundo llegó a su punto máximo de producción petrolera y por consiguiente, a partir de ahora es producir menos y menos y menos, y mientras menos hay de algo, más vale. También existen las versiones que hablan de que lo más importante son los shocks de la demanda. Miren, esto se puede comprobar, es sumamente importante los shocks de la demanda. Los países BRICS, Brasil, Rusia, India y China, han incrementado enormemente los precios de cualquier commodity. Los 25 commodities más transados, soya, trigo, el combustible en sus diferentes versiones, como el gas natural, como el petróleo crudo, todos han aumentado debido al crecimiento sobremanera que llevan estos 4 países, que son lo que denominamos economías emergentes. La debilidad del dólar. El doctor Monegro presentó unas gráficas donde se demuestra qué tanto se ha caído el precio del dólar. ¿Y por qué hay que mencionar esto? Bueno, no sé si ustedes se acordarán de la frase que se utilizaba mucho durante la Guerra del Golfo sobre los petrodólares. Entonces, ganancias derivadas del petróleo. ¿Qué? ¿Por qué se llaman petrodólares? Porque en su gran mayoría se cotizan en dólares. Cuando el dólar cae, pues los petrodólares tienden a perder valor en el tiempo. Por consiguiente, se pierde valor el que está en el negocio. Existe una innumerable cantidad de reservas probadas en muchas naciones, principalmente Venezuela, que tiene más reservas de lo que produce, pero si no les resulta factible como negocio, pues no la van a producir. Entonces, esto pudiera ser una explicación de por qué no estamos produciendo tanto como pudiéramos, porque al caer el dólar no es tan buen negocio. Algo que me gustaría mencionar mucho, un pequeño hincapié, y parafrasear un poco al doctor Monegro y robarle su palabra, es la palabra perversa. En economía hay algo que se llaman profecías autocumplidas, que algunos achacan que sucedió aquí durante la corrida bancaria, sucedió en Argentina, sucedió en México. Si todos pensamos que le va a ir mal al país eminentemente le va a ir mal, sin importar que también nos vaya. Y si todos pensamos que le va a ir bien, aunque le pudiera ir mal, le va mucho mejor. Porque las expectativas del ser humano modifican cómo se comporta y cómo compra y cómo vende. Y esto está harto probado y 3 premios Nobel en el área que denominan profecías autocumplidas, que cuando existe una penumbra, una histeria de que no sabemos qué vamos a hacer, el país no sabe por dónde va, nos convertimos en un círculo vicioso. Y esto, si el gobierno, no dominicano, cualquier gobierno que esté sucediendo por una crisis, no toma carta en el asunto, típicamente se convierte en un incentivo perverso. La inhabilidad de las autoridades de no hacer nada, pues un incentivo perverso porque permite que los rumores circulen, y como un banco que alguien dice que no tiene, pues la gente saca su dinero y todo lo demás lo sacan y el banco termina quebrando por la profecía autocumplida. Y debemos de siempre intentar evitar esto. Por consiguiente, si nuestro gobierno, que lo está haciendo, toma cartas en el asunto, aunque no nos guste,
usted puede criticarlo y puede publicarlo, investigar y proponer sus propias soluciones, pero aunque no le guste, lo peor que usted le puede hacer, el peor servicio a su propio país, es decir que eso no va a servir y que este país no hay quien se lo lleve. Es el peor servicio que se le puede hacer a una nación. Y lo último, vamos a ver rápidamente sobre esto de la especulación financiera, por favor. Quisiera hacer una pequeña aclaración. La especulación no es mala. Y excúseme si soy economista, y es algo de las cosas que uno le enseñan que uno intenta entenderlas. Y hasta que uno tiene los 4 años y medio, uno dice, bueno, ya entiendo. La especulación es sumamente buena. ¿Por qué? Porque en cualquier mercado donde se oferte y se demande un producto o un servicio, si hay especulación es porque hay un spread o un área de rejuego entre el precio del que vende y el precio del que compra. Ahora, ¿en qué se diferencia la especulación de una inversión? Porque para usted especular tiene que invertir en una sola cosa, muy sencillo. La inversión tiene un retorno asegurado. Nada es 100% seguro, pero si yo le pregunto, compañero, ¿usted invirtió en ese solar? ¿Por qué? Bueno, porque de aquí a 5 años, ajustar la inflación, yo lo vendo en tanto. Es una inversión. Pero si usted me responde, bueno, porque a mí me dijeron que le va a ir mal al sector inmobiliario y yo lo voy a vender después de eso. Espérese, eso es una especulación. Y si nos fijamos, todos nosotros acá presentes especulamos diariamente en nuestro diario vivir. Cuando usted se da un viaje sin saber cómo le va a ir en el viaje, simplemente vamos a hacerlo. Es una especulación. Por consiguiente, las especulaciones nos llaman la atención a las fallas del mercado. Donde haya mucha especulación, hay mucha falla y mucha inestabilidad. Lo que el doctor Monegro se refería, que el mercado petrolero es eminentemente inestable. Entonces, ¿son iguales todos los especuladores? Hace un mes, el Senado de los Estados Unidos ha estado llevando a cabo diferentes tipos de subcomités que ha creado para que lleven negociaciones con el mismo gobierno para crear controles ante la especulación y vistas públicas para cualquiera que pueda aportar. Si lo pudieran ver por ahí, un caballero de nombre Michael Masters, que es director de un fondo de inversión llamado Masters Capital, hizo una deposición sumamente bella en la cual él demostraba lo que él le llama la diferencia entre los especuladores regulares que benefician al mercado porque ponen el dedo en la llaga donde hay que resolver los problemas y los especuladores de índice. Entiéndase, son especuladores que no van de acorde a los demás participantes del mercado porque su comportamiento no responde al precio. Entienda, son personas que invierten en un mercado y el precio sube o baja y el hombre sigue invirtiendo. Y son personas que solamente le han apostado a los 25 commodities o bienes transables principales del mundo, que ya conocemos un grupo de ellos, principalmente la soya, el trigo y el petróleo. Entonces, estos especuladores de índice, ellos le apuestan al conjunto entero que dice, debido a X o Y razón, sean catástrofes naturales, sean problemas geopolíticos, yo voy a apostarle esta canasta. Los principales actores son los llamados fondos soberanos, países con un gran excedente líquido de dinero, generalmente del Medio Oriente, principalmente porque venden commodities como el petróleo y que deciden invertir. Entonces, esto es bueno, esto es malo. Dice el señor Michael Masters, y hasta ahora el Senado le ha tomado tanto la palabra que el candidato presidencial Barack Obama tiene su página de internet personal puesta, que si él lo elige presidente, él lo primero que hace es llamar a las naciones del G8 y a las naciones de la OTAN, a las naciones de la OSD, a que conjuntamente hagan un plan para limitar la especulación institucional o de índice. Entiéndase, hay lo que se llaman los loopholes o espacios abiertos, vamos a decir así, que no son regulados. Nuestro señor presidente, y entro a la tercera pregunta, mencionaba recientemente el problema de las transferencias over the counter, OTC. Son transferencias que no se registran, transferencias que se hacen cuando el mercado está cerrado, pero principalmente transferencias que se hacen de persona a persona directamente, entre el productor o el que está vendiendo el producto, por ejemplo petróleo, y yo que quiero invertir. ¿Qué sucede? Que cuando estamos hablando de petróleo, o estamos hablando de soya, o estamos hablando de carne, que es uno de los commodities, carne de vaca, estamos hablando de incidencia humana. Por consiguiente, si lo dejamos al aire, como el señor Jim Graham, ex asesor de la fenecida compañía Enron, convenció al gobierno estadounidense en su época, muy criticado actualmente por ese candidato presidencial, de que permitiera que este tipo de commodities se transaran sin regulación. También ha pasado en Londres, entonces es lo que se llama el Enron Loophole y el London Loophole, que es lo que el candidato presidencial Obama quiere atacar, simple y llanamente porque no es un banco institucional como el Citibank que va a invertir, ni es una compañía financiera como Morgan Stanley o Goldman Sachs, no. Son los fondos de capitales que son privados
y no tienen que hacer reportes a la SEC, que es la Comisión de Intercambio de Seguridad en los Estados Unidos. Entiéndase, yo soy el asesor de un grupo de personas que nadie sabe quiénes son ni cuánto dinero tenemos, y yo hago inversiones directamente en instrumentos que inciden directamente en la calidad de vida del ser humano. Y bueno, se decía al principio que eso estaba bien porque eso permitiría un mayor crecimiento, lo cual pasó, pero ese crecimiento ha sobreexcedido debido a la falla del mercado y nos encontramos en la situación actual. Entonces, ¿qué dice la literatura actual, las últimas investigaciones sobre la incidencia? Bueno, Lehman Brothers, gran compañía muy famosa financiera, ha establecido que aproximadamente 90,000 millones de dólares desde el 2006 hasta junio del 2008 han sido invertidos de manera over the counter, o sea, no registrada, no supervisada, en estos 25 commodities. 90,000 millones de dólares. Ustedes me preguntan, bueno, ¿pero qué significa eso en términos mundiales? Lehman Brothers hace una pequeña correlación entre estas inversiones y el precio del crudo por WTI, el estadounidense, y dice que por cada 100 millones de dólares que se invierten over the counter, el precio WTI aumenta 1.6%. Esto es lo que significa que cuando los fondos soberanos aumenten su participación en 500 millones de dólares, tenemos que esperar que aumente el precio del petróleo 7 u 8%. Esa es la correlación. La correlación no significa causalidad, no significa que el uno sea por la otra, pero sí sabemos que van de la mano. Por consiguiente, es algo muy preocupante. Y esto me lleva a la última pregunta con la cual pudiéramos concluir esta pequeña participación. ¿Cuál es el impacto entonces en la especulación en los precios del petróleo? Depende de que usted le pregunte, le va a decir que de 10 a 70 dólares por barril, asumiendo un precio de 130. Las investigaciones propias en la Secretaría de Hacienda nos han dado un monto muy promediado, digamos, de aproximadamente 45 dólares. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué hicimos esas investigaciones? Bueno, el señor presidente la ha delineado como algo que nos afecta a nosotros. Entonces, si yo le digo a ustedes que 45 dólares cada 130, sáquenle el porcentaje en lo que es la factura petrolera, que la pagamos todos nosotros a través de nuestros impuestos, por ende no tiene que doler mucho, les digo yo que eso viene especulación. Si yo le digo que ustedes que el más famoso y mítico especulador, George Soros, gran hombre de descendencia griega que vive en Curazao y que casi solo él quiebra el Banco de Inglaterra, dice que si no se elimina esta especulación, van a explotar las dos burbujas más grandes del mundo, dice él. Esto lo dijo hace una semana en el Wall Street Journal, que son la habitacional a nivel mundial, que ya pasó en España, ya pasó en Estados Unidos, aquí están algunos economistas escribiendo que aquí pudiera hacerse, y la importante, la humana, dice él, con su amplia experiencia. Si yo les digo a ustedes que el director de esta honorable institución, don Frederick Emamzadeh, y el doctor Juan Tomás Monegro, que me acompaña aquí, o mejor dicho, que yo tengo el honor de acompañarlo, han establecido que de alguna manera u otra, ante esta situación de crisis, siempre hay ganadores. Porque no podemos enfocarnos solamente en malas noticias, acuérdense, no podemos venir y caer en el círculo vicioso de la profecía autocumplida. Hay muchos ganadores. Hay personas que están haciendo todo el dinero del mundo en esto, no dominicanos, sino personas institucionales, organizaciones a nivel mundial. Si sabemos eso, pues entonces pudiera quedar una pequeña recomendación. ¿Por qué solamente una parte gana y la otra parte no? ¿Por qué podemos permitir 2 millones más de pobres, no solamente pobres, de extrema pobreza en Centroamérica? Pudiéramos solicitar con diferentes tipos de medidas, ya sea impositiva, una pequeña tasa de colección distinta, a estos ganadores del mercado para que les subsidien la crisis a los que están perdiendo, porque en antaño fue al revés. Uno de los grandes economistas actualmente, todavía vivo, nominado varias veces al premio Nobel de llamar James Tobin, dice que debiera de hacerse un impuesto a nivel mundial, el llamado Tobin Tax, para toda transacción que sea a commodities de estos 25 principales, de un monto pequeñito, del 0.1% del total. Y esto debiera destinarse hacia las Naciones Unidas, estrictamente para asistencia social. Usted le pregunta, ¿y por qué, señor Tobin, esto? Dice, fácil, porque estos capitales golondrinos que ganan dinero en el corto plazo, pero se estabilizan en el mercado en el mediano y largo plazo, que quien termina sufriendo lo somos nosotros, los países que no producimos petróleo, lo hacen diariamente. Invierten y sacan. Y si usted le pone un pequeño impuesto para que siga el juego, se va a ir del juego a buscar otro negocio. Por conseguir, si yo tuviera que decir alguna recomendación ya para nivel del país, tenemos que reducir el gasto, no solamente público, también nuestro. Me gustó mucho la cita que puso el doctor Monegro, que le hacían al caballero Schlesinger, ex secretario de Estado de los Estados Unidos. Si yo tengo Cuercuya Batista Cunjar, que pagar un poco más para que algunos sí puedan comer, yo tengo que hacerlo, porque mi beneficio, mi salario, por lo menos ahora mismo, me lo pagan todos ustedes, porque soy servidor público y trabajo para ustedes. Yo entiendo que todos pudiéramos aportar un poco más por este país.
No le estamos pidiendo que le cobremos la mayor tasa del mundo a los bancos y a las grandes corporaciones. Simplemente un pequeño esfuerzo de todos, tanto los grandes como los pequeños, que no sea proporcionado, por favor, apoyar el gobierno que esté en la reducción del gasto. No existe, y se lo digo porque trabajo en la hacienda pública, no existe el dinero para mantener este país, ni 2 veces que fuera este país, para mantener los subsidios a la electricidad, a los combustibles y a la seguridad social al monto que están. Tenemos que priorizar y, si me permitieran, tenemos todo que mejorar, porque nada ganamos como país que todos nos quedemos de brazos cruzados pensando que este país solamente tiene una solución y que irnos fuera. Mi recomendación, tómense la mejor oportunidad que ustedes puedan. Yo me la tomé a través de esta propia institución, me formé, cuando por delante me voy futuro en diciembre y cuando regrese, a lo mejor sea otro país o a lo mejor yo soy otra persona que pueda darle más al país. Espero que eso sea todo. Cualquier pregunta, muchísimas gracias. Bueno, vamos a felicitar también al licenciado Batista por este aporte. No sé si el doctor Onegro quisiera comentar algo antes de iniciar con el foro de preguntas y respuestas. No, estoy encantado con la intervención de Batista. Muy bien, quedó. Adelante. Bueno, también yo creo que un punto importante a resaltar antes de continuar con las preguntas y respuestas es que todos los oradores, todos los exponentes que nos han acompañado en este ciclo de conferencias, desde el doctor Miguel Reyes Sánchez, el doctor Luis Núñez, que hablaron de la crisis económica internacional y su impacto en América Latina como una introducción, así como el doctor José Alarcón y el doctor también Paveliza, que hablaron de la crisis mundial de alimentos y su impacto en América Latina, y ahora nuestros 2 invitados han coincidido en que como ciudadanos responsables todos podemos hacer un aporte con el ahorro y con modificar nuestra conducta. Y yo creo que este es el espíritu y también estamos muy contentos de ver el interés que tienen todos los que están aquí presentes y mucha gente que también nos está siguiendo a través de la página de internet y a través de las transmisiones que se van a hacer por el programa de televisión, de informarse y de saber cómo todos como ciudadanos responsables podemos contribuir a enfrentar de una manera más inteligente, más sabia y más unida esta situación por la que está atravesando el mundo. Así que bueno, vamos ahora a abrir el foro a preguntas y respuestas y los exhortamos a que aprovechemos de esta oportunidad también con los expertos. ¿Cuál sería la consecuencia por los Estados Unidos si esos países, o sea, el OPEP en general, hiciera sus transacciones en euro? Me refiero, o sea, en el ámbito económico, pero yo quería que usted me diera una respuesta en corto plazo y a largo plazo. Gracias. ¿Cómo afectan, o sea, la especulación de los precios del petróleo actualmente? ¿Cómo afectan el sector agropecuario y el sector energético? Y eso, la especulación de los precios del petróleo, ¿cómo afectan esos 2 renglones de la economía de nuestro país? Muchas gracias. ¿Cuáles serían las medidas que están siendo tomadas aquí en la República Dominicana con respecto a la crisis petrolífera actual? Los Estados Unidos han venido sintiendo la amenaza de parte de países miembros de la OPEP. De hecho, el primer país que amenazó con esto de empezar a cotizar el petróleo en dólares fue Saddam Hussein. El primer personaje fue Irak con Saddam Hussein. Estados Unidos parece que sabe las consecuencias que eso tiene y de ahí hay uno de los elementos que explican cosas que sabemos todos que han ocurrido desde 2003 para acá en ese país. Eso fue una amenaza en el caso de Irak, pero Irán hace cosa de meses, menos de un año por lo menos, empezó no a amenazar, sino a materializar la cotización de su petróleo en euro, y así lo está haciendo ya. Y Venezuela lo está haciendo particularmente para algunos países, tengo yo entendido que particularmente para los Estados Unidos. Y esos 2 países, Venezuela e Irán, están sugiriendo en el seno de la OPEP que así se haga.
Si eso ocurriera, según los analistas, me refiero particularmente a un monitor económico que se publica en España recientemente, hacía un análisis sobre ello. Si eso ocurriera, eso acabaría desencadenando una crisis muy fuerte en los Estados Unidos, porque para poder mantener el valor del dólar, los Estados Unidos entonces tendría que abocarse a elevar de una manera terrible, exorbitante, la tasa de interés, con las consecuencias que eso tendría para la economía norteamericana, primero porque es una economía altamente endeudada y segundo por las consecuencias que eso tendría sobre el crecimiento de la economía y sobre la inflación. De manera que acabaría eso generando una crisis cuyo manejo posiblemente estaría fuera de las manos de las autoridades monetarias de los Estados Unidos. En ese sentido, hacia donde se orienta el análisis sobre las consecuencias de una conversión generalizada de los términos de los contratos de dólar a euro del barril de petróleo. En cuanto a las consecuencias del alza de los precios del petróleo en la agricultura y en la energía, ya lo exponíamos. En el caso de la agricultura, el alza en los precios de la energía, el alza de los precios del petróleo se convierte casi de una manera directa en alza de los costos en la agricultura. Y entonces, cuando aumentan los costos en la agricultura, esos costos se acaban transfiriendo a los precios al consumidor. La agricultura se caracteriza porque es donde uno encuentra más mercados perfectos. No sé, yo creo que eso es a mí me llama la atención porque la agricultura que es vulnerable, que si tú siembras plátano, que yuca, que yautía, que batata, finalmente es un mercado libre. Y en los mercados perfectos, en los mercados libres, los costos se transfieren a los precios, salvo que los gobiernos subsidien. Pero resulta que, si ustedes se dan cuenta, el gobierno intervino, subsidiando leche o pan, pero no interviene subsidiando yuca. Hubo subsidio durante unas semanas ahí de plátanos cuando ocurrieron las tormentas, pero después aquí el plátano que usted compra, la yuca que usted compra, los limones que usted compra, tienen incorporado el componente de los costos. Y entonces el petróleo eleva los costos, por lo tanto tiene incorporado en el precio que usted paga y que yo pago los costos del alza de los precios del petróleo a través de fertilizantes, a través de transporte, a través de diferentes componentes, la misma tasa de cambio que en un momento dado puede ser presionada o es presionada y eso acaba convirtiéndose en costos del petróleo. En cuanto a las medidas que está adoptando el gobierno para responder al alza de los precios del petróleo, a la crisis que ya representa el alza de los precios del petróleo y a la crisis que representa esa alza cuando se combina con el alza de los alimentos. Mire, es algo que ha venido preocupando seriamente al gobierno en el nivel técnico y en el nivel político. Y déjeme decirle, creo que puedo decirle lo siguiente: los técnicos y los funcionarios del gobierno preocupados por este tipo de cosas se rascan mucho la cabeza. Y tú sabes que cuando uno se rasca la cabeza, para hablar no de que se rasca, cuando uno se rasca la cabeza, a veces no es porque le pica, sino porque no encuentra la respuesta. Pero no solamente eso, sino que cuando entra en contacto con foros mundiales, encuentran la misma situación. Casi se puede decir que el liderazgo en el mundo no sabe, no tiene la respuesta, la fórmula de cómo enfrentar la crisis que estamos viviendo actualmente. La respuesta no está formulada. Ahora, los gobiernos diseñan medidas y el gobierno de la República Dominicana ha adoptado medidas. Desde los subsidios, y vaya que están costando los subsidios, tanto a la energía
como a los combustibles, como a los alimentos. Casi todos los que estamos aquí pagamos energía subsidiada. Yo pago energía subsidiada. Bien o mal, está bien o está mal, está correcto o es incorrecto, es saludable o es no saludable para la economía. La realidad es que es así. Entonces, eso es una de las medidas que adoptan los gobiernos y que particularmente aquí se ha adoptado, no solamente en la energía, sino también en los combustibles y en los alimentos. Pero también se adoptan otras medidas, como son, y hace falta enfatizar eso, lo que es medidas de ahorro y eficiencia energética. Somos, particularmente en la República Dominicana, una sociedad derrochadora de energía. Somos, lo digo así, me veo a mí mismo en esa fotografía, no suficientemente bien educados en el consumo energético. Es más, permítanme comentar lo siguiente. Un consultor inglés, muy bien pagado, y también consultor para República Dominicana, le preguntaba yo el otro día, John, ¿cuánto tú consumes? No lo que pagas en Inglaterra, ¿cuánto tú consumes de electricidad? ¿Cuál es tu consumo en tu casa, en tu familia, en tu residencia? Me contestó 300 kilovatios hora. Resulta que yo consumo 300 kilovatios hora. Él consume 300 kilovatios hora, muy bien pagado, por cierto. Le pregunto a su asistente, que andaba con él, ¿y cuánto tú consumes? Me dice, yo consumo 100 kilovatios hora en promedio, porque si consumo más, no puedo pagar otras cosas que necesito comprar para vivir. Es una conciencia energética diferente. Ya no digamos lo que consume mucha gente aquí innecesariamente, y lo dicen además. Yo creo que ahí hay mucho que hacer y el gobierno tiene mucho que trabajar en el sentido de incentivar una nueva cultura, pero no solamente el gobierno, sino la sociedad, todos nosotros tenemos ahí un aporte que dar, mejorar nuestra cultura de consumo de energía. Es cierto, doctor, que la crisis inmobiliaria de los Estados Unidos ha incidido en la especulación de precios, ya que los grandes brokers o corredores de la Bolsa de Valores de Estados Unidos quieren compensar su déficit, sus pérdidas que tuvieron en esa crisis con ganancias en la especulación de precios. ¿Cuál sería la situación al nivel de la inflación para los países latinoamericanos y especialmente para la República Dominicana? ¿Cuál sería el comportamiento del nivel de inflación respecto a una compra en euros que una compra en dólares? ¿Cómo es la situación actual? ¿Cómo incide el factor guerra en lo que es el problema del petróleo y la crisis mundial que nos desencadena el problema petrolero? Países como China e India venden el petróleo a un precio inferior que la comunidad internacional, incrementando la demanda de este. ¿Qué efecto podría tener esto si continúa? ¿Y cómo podría reaccionar la comunidad internacional hacia esto? Muchas gracias. ¿Qué puede hacer el gobierno u otros gobiernos que también están haciendo lo mismo, según escuchamos, para no traducir a la ciudadanía, o hasta dónde puede resistir el gobierno para no traducir a la ciudadanía el impacto de los precios del petróleo, al igual que está sucediendo con otros gobiernos? ¿Hasta dónde podría este y otros gobiernos resistir ese asunto? Sí, muchísimas gracias por todas sus preguntas. Quisiera solamente abundar en dos temas, porque entiendo que el doctor Monegro tiene una gran gama de experiencia y conocimiento, mucho más que yo en los otros dos. Es una pregunta muy interesante sobre un tema que a mí particularmente me es de mucho agrado, y fue justo con ese tema que entré en la institución gubernamental que represento, bueno, servidor público de ustedes, es sobre los CDOs o Collateralized Debt Obligations, obligaciones de deuda colateralizadas. Lo que se refiere es, cuando hablamos de la crisis subprime en Estados Unidos, que eso es algo sumamente complicado, aunque fácil de entender, pero requeriría su propia explicación, quizá una idea para doña Pilar hacer otra conferencia acá. Cuando existen perdedores en este negocio, que fueron amplios, la mayoría de los perdedores, en su enorme cantidad,
fueron los banqueros institucionales. El más grande periodo fue el Citibank, que perdió aproximadamente 9 billones de dólares. Estamos hablando de 9,000 y tantos millones de dólares. ¿Qué sucede? Que por ser un banco institucional, por ser un banco de servicios múltiples, que entre sus subsidiarios ofrece cuentas de ahorro, tarjetas de crédito, chequeras, no puede cotizar en estos mercados over the counter, porque está sujeta bajo los reglamentos estadounidenses o europeos, que en este caso llega el Banco Central Europeo, o en Estados Unidos la SEC, que es la Comisión de Seguridad de Intercambios. O sea, básicamente tiene que publicar cada mes su reporte de ingresos y egresos, tiene que publicar a todos sus accionistas todo el desglose de sus acciones, y al igual que los bancos dominicanos, pues eso lo hace ver a la vista pública. ¿Quiénes son los que están incidiendo en este mercado de la especulación? Son los fondos de capitales. Existen varios tipos, pero los comunes son los hedge funds o los capital funds. ¿Qué sucede? Que estos son pequeñas empresas, decimos pequeñas porque nadie sabe el correcto nombre, que no cotizan en la bolsa. Por consiguiente, usted no puede comprar acciones de esa empresa como público. Usted tiene que ser invitado, pero son acciones privadas, y estos representan a otros fondos. Nadie sabe exactamente cuánto tienen ni cómo representan. El único caso que tenemos es de una empresa llamada BlackRock, sumamente famosa porque decidió salir a la luz pública y emitir acciones, y hizo una oferta pública inicial o IPO, que el primer paso es porque una empresa se vuelva compañía por acciones en una bolsa. Lamentablemente, para el que no tenía ese conocimiento, BlackRock terminó con unos fondos de más de 900 billones de dólares, gigantesco fondo que manejaba a través de toda su historia. Entonces estamos diciendo que BlackRock, que era una de las más grandes, solamente con decirle que el CEO, en este caso, recibió una compensación en efectivo por salir a la bolsa de 600 millones de dólares para él, libre de impuestos. ¿Por qué? Porque al ser una empresa de capital, fondo de capitales, no estaba bajo ese reglamento. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí tenemos en economía un incentivo perverso. Yo como economista, si yo me decido incursionar en el mercado de asesoría, ¿cuál es mi beneficio? Bueno, déjame montar una empresa de asesoría, déjame asesorar a todo el que yo conozca que tenga fondos, y voy a constituir una empresa de capital privada y nadie se va a dar cuenta de lo que yo estoy haciendo ni cómo lo estoy haciendo, sea legal o no sea legal. No estamos diciendo que sean ilegales estas acciones, lo que estamos diciendo es que no tienen supervisión. Y lo que no es de nadie, a nadie le duele. Y si nadie lo supervisa, nadie va a saber lo que está pasando. Entonces, los grandes bancos como Citibank, las grandes compañías financieras como Morgan Stanley, Merrill Lynch, no han participado en estas especulaciones over the counter. Que los over the counter representan aproximadamente el 90% de toda la especulación financiera en los commodities, como decía nuestro señor presidente. Entonces, eso es un punto. Y el otro punto, básicamente, que acababan de hacer una pequeña pregunta, es que hasta dónde, y luego de, a mi parecer, quisiera que el doctor Monegro me asistiera en esto, porque ambos somos servidores públicos, hasta dónde pudiera el gobierno resistir para no transferir la realidad económica a su pueblo. Bueno, primero que nada, el gobierno tiene entre sus partidas de gastos, se los recomiendo, entren a la página de Hacienda, es pública, y revisen el informe de gastos para que vean qué se gasta el dinero. Tiene entre sus partidas algo que se llama transferencias, que son para ámbitos sociales. Las transferencias sociales son las que se dan en seguridad social, son las que se dan en educación, son las que se dan cualquier otro acto del gobierno que termine en un beneficio del pueblo. ¿Qué sucede? Que es uno de los acápites más grandes, se gasta mucho, pero si el gobierno no tiene dinero y estamos en un año electoral y nunca ha existido un gobierno en la historia dominicana moderna que un año electoral tenga un superávit fiscal, siempre se gasta más de lo que se tiene, pues entonces la única manera que en la actual crisis el gobierno pueda resistir, o hasta dónde puede resistir, es hasta dónde pueda ahorrar. Hay dos maneras de nosotros, no como gobierno, no transferirle al pueblo la realidad económica, que estamos aguantando muy fuertemente: subsidios a la electricidad, subsidios a los combustibles, porque yo no sé si ustedes saben, la Secretaría de Industria y Comercio publica semanalmente el aviso semanal de los precios del petróleo. Los precios del petróleo aquí no cambian diario, como cambian en Estados Unidos. Los precios del petróleo, de los bienes de petróleo, como la gasolina, aquí no son libres. Aquí están monopolizados por el sector público que define el precio. Lo que le quiero decir, el viernes en la noche pues se publica y los precios suben. Vamos a decir que la gasolina premium sube a $208. Si yo tengo una bomba y yo la vendo a 205, me meten preso, me le pegan fuego a la bomba y me quieren guindar. Pero en todos los países desarrollados del mundo eso es libre. Aquí han sucedido casos que en el interior, en una carretera, alguien se ponía a vender combustible y le hacían un lío. Porque una manera de protección, vamos a llamarlo, cualquier economista le va a decir modernamente que en general eso no funciona. Lo ideal sería que eso se eliminara y que entre todos los detallistas, el que vende una bomba,
compitan entre sí para ofrecer el mejor servicio o precio. Ahora, el gobierno pone un precio de paridad que dura una semana y si en esa semana sube el precio, ¿quién lo absorbe? Nosotros representándolo a ustedes. Entonces ya es un subsidio implícito que le estamos diciendo ahí. Si aquí se sincerizara, comenzando con el GLP, el precio altísimo que llegara, la población no lo aguanta. Entonces, ¿qué sucede? Para mantener eso, hay que focalizar los subsidios o los gastos que ya tenemos. Bueno, la electricidad pudiera ser uno, pudiéramos focalizar la electricidad a lo que verdaderamente la necesiten, pudiéramos focalizar la educación en proyectos que verdaderamente lo necesiten, en proyectos de desarrollo, pudiéramos eficientizar el gasto público, pero básicamente, ¿hasta dónde puede llegar el gobierno? Hasta donde pueda ahorrar, a través de la focalización, o hasta donde se pueda endeudar. El problema es que nosotros actualmente tenemos una deuda que, pues debido a una historia medio breve, de hace 5 o 4 años, pues hemos heredado cierta deuda que hemos pagado la deuda paso a paso. Los pagos se hacen religiosamente, la amortización de la deuda, como si fuera el último pago de una vida, pero es sumamente complicado emitir deuda. Con decirle que hay una dirección general autónoma que se llama Crédito Público, que esta es la que determina y realiza todo el proceso de endeudamiento y después pasa por el Congreso. Entonces, aquí que lleguemos al Congreso, podemos explicar a la opinión pública cómo nos vamos a endeudar y por qué se nos explota cualquier cosa. Un gran ejemplo, Petrocaribe nos ha permitido el poder endeudarnos en términos blandos, que lo podemos pagar con bauxita, lo podemos pagar con rubro como yuca, batata, o lo podemos pagar a largo plazo. No somos los únicos. Costa Rica se convirtió en el último país ahora en unirse a Petrocaribe. O sea, que no piense que Petrocaribe es muy malo, al revés es muy bueno. Pero Petrocaribe es solamente una parte, porque nosotros no dependemos de Venezuela en el petróleo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Miren, lo mejor, todo el mundo que pague ese impuesto, que el gobierno que eficientice, que es lo que se está comenzando a hacer, y todos nos apretemos los pantalones. Si la gasolina a mí me sube, yo pago un poco. Lo ideal es que la electricidad a mí me suba y que la electricidad del que vive en zona marginada nunca pague porque no paga, pero se mantenga sin pagar. Que a mí me suba porque yo puedo pagarla y cuando tengamos época de bonanza, pues pase lo contrario. Eso es una forma de, hasta menos de mi persona, como analista de verlo. No sé si el doctor Monegro quisiera aportar algo más. Sí, algunos comentarios breves. La crisis inmobiliaria en los Estados Unidos sí ha tenido una repercusión en cuanto al factor de la especulación, definitivamente, sí. Sencillamente, como señalábamos en la plática, la especulación mudó de casa. Antes se refugiaba precisamente en el sector inmobiliario en los Estados Unidos, pero eso se vino a pique y se mueve a otro punto y el espacio que encontró fue precisamente el petróleo. La razón, bueno, todo el mundo sabe, ha dicho, ha puesto peso a Morisqueta, ¿a qué? Bueno, ha puesto peso a Morisqueta a que va a subir el petróleo mañana y parece que siempre sí sube el petróleo, ¿no? Entonces, no solamente explica la escalada alcista del petróleo, sino también la de los alimentos. Y ahí es donde ya la cosa se ha vuelto perversa, ¿no? Por las consecuencias y porque se ha convertido en lo que se ha denominado la crisis perfecta. La guerra, sí, la guerra tiene mucho impacto en el alza de los precios del petróleo. No solamente porque hay corte de suministro, sino también la posibilidad de que se desencadene una guerra. Ya eso crea una situación de tensión y de inseguridad por el rompimiento o ruptura de suministro que pudiera haber el día de mañana y ya eso impacta al alza el precio del petróleo. En cuanto al caso de China e India y de otros países que subsidian de más la energía y que esa energía subsidiada impulsa el consumo de la energía en esos países y ese consumo de la energía en los países aumenta la demanda a una velocidad por encima de la capacidad de aumento de la oferta, eso es verdad. O sea, en China particularmente hay mucho subsidio a la energía por varios vínculos, por varias vías. Una de las vías, aparte del subsidio directo, es que tiene un yuan que está sobrevaluado y cuando tú tienes una moneda sobrevaluada, tus importaciones son baratas y entonces
si tú importas petróleo, tú estás haciendo que la gente consuma petróleo barato por esa vía. No solamente por la vía de que mantienes los precios bajos, sino por la vía también, por otras vías, incluyendo la sobrevaluación del tipo de cambio allá. Entonces, definitivamente, cuando tú tienes una población, un país con tanta gente que consume a una velocidad tan rápido, entonces eso acaba presionando el mercado y tiene una responsabilidad muy importante. Pero no solamente es el caso de China. Venezuela, los combustibles son regalados. En México ya les comentaba el caso de los combustibles, para no mencionar el caso de la energía eléctrica, que también es baratísima, es casi regalada. Yo el otro día iba y visitaba unos amigos y cuando veía bombillos prendidos por donde quiera, le pregunté, ¿cuánto pagan ustedes? Me dicen, $10 cada 2 meses. ¿En dónde? En México, en la Ciudad de México. $10 cada 2 meses. Yo vivía allá unos 15 años y ya se me había olvidado que era así. Cada 2 meses. Ya, hasta $10. a mí se me había olvidado. Entonces, definitivamente, pues son los comentarios que hago con respecto a las preguntas que formularon.